Muy buenos días a todos, a todas. El precio de las papas nos tiene a todos muy preocupados. Es uno de los alimentos principales en el mundo, pero básicamente para la cocina chilena también fundamental. Se ha ido a las nubes, 82% de aumento en algunos lugares, más o menos. Y se ha hablado de colusión, de problemas de inseguridad agroalimentaria, de problemas para sembrar. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué preocupaciones hay? ¿Cómo tenemos que mirar este problema? Esa es una temática que vamos a conversar, entre otras, con el senador Iván Flores, representante de Los Ríos. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días por acompañarnos. Muy buenos días, Verónica. Encantado. Con mucho gusto. Muchas gracias, senador. Yo lo he invitado a conversar sobre las papas fundamentalmente, que es un tema básico para nuestra población, pero quisiera partir también por un tema más político y de una honda tristeza para un grupo particular de nuestro país, que es la muerte de Guillermo Tellier, histórico dirigente del Partido Comunista, y hace pocos días la muerte también de Belisario Velasco. Son figuras muy importantes, centrales en la historia nacional, y nos estamos acercando a un momento histórico muy central también. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Cómo ha vivido en esta mañana esa noticia también? Bueno, ni más ni menos así es la vida, ¿no? Es parte del ciclo. Y el ciclo de un país se va generando con la historia que entre todos vamos construyendo. Esta semana se han fallecido dos personas que han sido tremendamente relevantes dentro del contexto de lo que incluso estábamos conmemorando, los 50 años del golpe militar, pero también los 55, 56 años de los últimos años del gobierno del presidente Frei Montalva, con tantísimo cambio, el gobierno de los 1000 días del presidente Allende, con una aspiración a transformar, a refundar buena parte de lo que era nuestra historia institucional y de los focos que había que hacer como sociedad chilena y que termina en una polarización gigantesca con enfrentamiento callejero entre ciudadanos de un bando, de otro bando, prácticamente todo el último año, mucho más crudo. Y luego viene este golpe militar que habían anunciado un propósito y un plazo. Se suponía que era recuperar el orden público y la estabilización institucional y entregaban el poder, pero les quedó gustando y estuvieron 17 años, dicho de paso, entre medio, con sangre y muerte de manera brutal, tal vez una de las más brutales que ha habido en la historia de nuestro mundo contemporáneo. Bueno, en ese escenario aparecen en nuestra historia nombres del antes, del durante y el después también. Y esta semana justamente, ya a pocos días de conmemorarse los 50 años del golpe militar, han partido personas que fueron claves. Guillermo Tellier, que fallece ahora de madrugada, siendo un actor clave, primero en el acompañamiento, primero en la construcción del gobierno de Allende, luego en el apoyo que el Partido Comunista le da al gobierno de Allende, a diferencia de lo que pasa con el Partido Socialista, que se divide claramente, unos por Allende y otros por la lucha armada, derechamente, cosa que Allende en principio no compartía, y un Tellier disciplinado con un Partido Comunista disciplinado. Luego, Tellier es parte de la organización de los grupos insurgentes, claramente, grupos armados. Hace un par de días nomás veía una entrevista que le hacían respecto de Carrizal, este arsenal, uno de los arsenales encontrados, y él va contando toda la historia de cómo, desde la clandestinidad. En fin, hasta un Guillermo Tellier que diseña el nuevo Partido Comunista. Ya no es el Partido Comunista Obrero Combatiente, te fijas, en la calle, sino que es un Partido Comunista en donde la juventud y figuras jóvenes comienzan a aparecer en política e irrumpen en el mundo político, como ocurrió con los líderes estudiantiles Cariola y Vallejo y otros, ¿no? Por otro lado, Jadwe, más en lo institucional, y luego en los constituyentes, y luego aumentan la plantilla de parlamentarios. Hoy día el Partido Comunista tiene lo que nunca había tenido en términos de número de diputados y dos senadores. Bueno, eso es lo de Tellier, ¿no? Un articulador silencioso, persistente, permanente. Yo conversé muchas veces con él. Yo le decía Williams, ¿ah? Y él se reía.
siempre en su carácter, ¿no? Parco, más bien silencioso, muy metódico y muy medido. Sin embargo, dentro de la amistad cívica, vuelvo a repetir, conversamos muchas veces y muchas veces ahora en estos días pregunté a la gente que trabaja con él por su salud, ¿no? Bueno, por otro lado estaba Belisario Velasco. Belisario Velasco, un activo, un militante demócrata cristiano, un joven demócrata cristiano, cuando la Falange y luego el Partido Demócrata Cristiano comienza a ocupar la agenda política nacional y el de las grandes transformaciones de la revolución en libertad del presidente Frei, desde la marcha, la patria joven, y todo este gran cambio que ocurre de una manera bien distinta, ¿no? Porque la reforma agraria, la sindicalización campesina, la organización de las organizaciones sociales, o sea, la estructuración de las organizaciones sociales con las leyes que la acompañan, fue generando un cambio en la participación de la ciudadanía y en el orden social. Bueno, el presidente Frei Montalva fue precursor de enormes cambios que se hicieron con tranquilidad, con mesura y con prudencia, a diferencia de lo que pasó a finales del gobierno del presidente Allende. En fin, podemos conversar largamente de eso y no del objeto. Pero Belisario Velasco, siendo un joven que estaba rodeado de enormes figuras políticas, de muchísimo peso intelectual y político, que dicho sea de paso, por Dios que los echamos de menos en la política contingente y actual, siguió siendo un actor. Y, por ejemplo, junto con Gabriel Valdés, que fue el precursor de la Alianza Democrática, ¿no? Después de Frei Montalva, que es el primero que levanta la voz, dadas las gravísimas violaciones a los derechos humanos, y por eso muchos pensamos que efectivamente fue asesinado, que la Corte Suprema haya dicho, no lo contrario, ojo, ¿eh? La Corte Suprema no ha dicho que no fue asesinado, dijo que no había pruebas suficientes para demostrar que la condena que había determinado el ministro Madrid efectivamente daba cuenta de que las personas que habían sido condenadas eran causantes de un magnicidio. Exacto, 20 años senador. después, ¿sí? Exacto. Senador, y estas figuras que cruzaron nuestra historia reciente y que de alguna manera construyeron la convivencia que tenemos hoy, ¿de qué manera ve usted, a la luz de ellos, de su paso, cómo ve usted la convivencia hoy en un ambiente que está crispado? Lo dijo ayer, antes de ayer, el ministro Cordero, ¿cierto? ¿Cómo lo ve hoy día? Bueno, una cosa es contar la historia porque uno la lee o porque te la contaron. Estoy hablando principalmente de algunas autoridades muy jóvenes de este país. Y otra cosa es haber vivido buena parte de esa historia. Yo tengo 68 años y era un joven de enseñanza media a finales del gobierno del presidente Frei Montalva. Viví toda la Unidad Popular y viví buena parte de la dictadura hasta que, por decisión, trabajé fuera de Chile. Pero regresé todavía en dictadura porque yo sentía que había que colaborar en el retorno a la democracia y ahí fue donde conocí a Gabriel Valdés casi a finales de los 80. Eh, a mí me atemoriza, Verónica, el grado de poca o el grado de polarización que seguimos alcanzando, porque aparentemente vamos en una escalada de dimes y diretes y de polarización política, de desencuentro en la relación cívica de las personas, pero también en el crispamiento del discurso de entre los distintos actores políticos y los propios partidos políticos que se trasunta a la ciudadanía. Yo hace mucho rato vengo diciendo de que nuestro comportamiento ha sido un comportamiento bastante violento en nuestra relación ciudadana y callejera. Mira, y aquí una anécdota nada más al pasar, que nos molestó cuando la escuchamos, pero no dejaba de tener razón. Un día yo estaba en un encuentro de planificación urbana en Barcelona y estaba justamente un expositor que es de los mejores urbanistas del mundo, eh, Jordi Borja. Y él, cuando supo que habíamos dos chilenos allí, dice, uy, qué lindo país. Lástima es que esté lleno de personas histéricas y aceleradas.
Entonces la reacción nuestra fue, ay, Sí, pero es un momentito, si nosotros también nos reímos, nosotros participamos. exacto. Él dice, conozco muchas ciudades del mundo y muchos países del mundo, y en donde yo veo que cuando dan el verde del semáforo y muchos se pegan en la bocina, es porque alguien está desesperado por llegar a alguna parte que probablemente no sea tanto. O los insultos de vehículo a vehículo, etcétera, etcétera. Y fue citando una serie de acontecimientos que cuando uno la piensa dice, sí, pues esto es lo que pasa en la calle, esto es lo que pasa cuando alguien se demora un poquitito en sacar la plata en la caja del supermercado y cómo lo empapelan los de atrás. En fin, hay algo que nos está pasando que hace que hayamos perdido el cariño por el otro, parte del respeto por el otro, parte de la consideración a que no todos tenemos la misma velocidad mental, o no todos tenemos la misma capacidad física, o no todos podemos reaccionar de la misma manera y lo agredimos. Lo agredimos con gestos, lo agredimos a veces con palabras. Y Senador, ese es el punto, ¿cierto? También de este caso, volviendo ya a la situación de las papas, lo primero que ha pasado es acusaciones cruzadas y este tratamiento de colusión, por ejemplo, que cayó muy mal en los productores de agrícola sí. y que es una acusación bastante grave y obedece de alguna manera a lo que usted está señalando, esta reacción fácil y ofuscada frente a un problema determinado. ¿Cómo lo ve Sí. usted eso? Yo creo, Verónica, que este caso es un poco distinto a lo que estábamos conversando. Lo que veníamos hablando es que algo pasa en nuestra forma cultural de relacionarnos que nos hace un poquitito más chaqueteros y criticones que lo tradicional, y un poquitito más también inquietos e histéricos en nuestro respeto por los tiempos del otro. Pero de lo que ocurrió respecto, me imagino que se refiere a eso, pero de las declaraciones del ministro de Agricultura, yo creo que claramente es una equivocación conceptual y una equivocación de cómo opera no solamente el mercado, sino que también las instituciones. Porque cuando yo recurrí, por ejemplo, voy a citar un ejemplo, cuando yo recurrí a la Fiscalía Nacional Económica por distorsión grave del mercado de la leche, era porque teníamos antecedentes suficientes para demostrar primero que había una concentración del poder de una empresa mayor respecto de las demás, de cómo esa empresa concurría en la fijación del precio de las demás, en cómo había una distribución del territorio respecto de la recolección, etcétera, etcétera. Señalamos 4 o 5 causales que están tipificadas en la ley de la libre competencia y recurrimos. La fiscalía, como siempre, es bastante inútil para algunas materias, sobre todo para hacer investigaciones persecutorias. Se demora 6 meses en definir si la denuncia es admisible o no es admisible. Y de ahí para adelante comienza la investigación que puede durar 2 años. O sea, es más bien para cuestiones estructurales, pero no para coyunturas como esta. Porque si esos son los tiempos, imagínense, Verónica, en 2 años más van a decir sí, hubo colusión o no hubo colusión, cuando el precio de la papa ya ha cambiado no sé cuántas veces los ciclos productivos y los ciclos económicos. Bueno, lo Exacto. que Y en este ocurre es que caso, claro, en este caso usted estima que no hay colusión, que fue no, en lo que declaró absoluto. ayer. En Ujú. absoluto. Lo que hay, Verónica, es algo que nosotros hemos venido diciendo hace por lo menos 3 años. La falta de políticas públicas para definir si Chile eh, tiene interés en proteger, y no digo de medidas proteccionistas duras, ¿no? Exacto. Eso ya hoy día en un país abierto como el nuestro no es posible de hacer, pero hay muchas maneras de cómo estimular la producción nacional, de proteger la producción nacional, de colaborar con la producción nacional, de cómo organizarla, de cómo apoyarla, mecanismos financieros, tecnología, apoyos institucionales, organización de los productores para producir o para vender, que es el principal problema, las condiciones de las importaciones, etcétera, etcétera. Bueno, lo Y que ha eso no se ocurrido, ha hecho. no se ha hecho. Derechamente, yo siento que a los últimos, no sé, 4 o 5 gobiernos, aunque se hayan repetido 2 presidentes, no hay ningún interés por el mundo rural, ninguno. Han dejado que nuestra economía, que es tan pequeña en el contexto mundial, compita con monstruos como son Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá en el continente americano,
y por cierto, con el mundo abierto, tanto para la compra como para la venta. Y en ese contexto, teniendo nosotros de los mejores suelos del mundo, con un clima que todavía sigue siendo un clima tremendamente beneficioso para la actividad silvo, agropecuaria, ¿te fijas? Y teniendo condiciones topográficas, etcétera, etcétera. Podemos dar una caracterización agrológica de nuestra condición, sobre todo el sur de Chile, similar a la de Nueva Zelanda. Y Nueva Zelanda, siendo un país del tamaño de 2 regiones chilenas, tiene 5 veces más cabezas de ganado vacuno, no sé cuántas veces más cabezas de ganado ovino, y exporta y tiene sobrestock, en fin. Bueno, en este contexto, nuestro país nunca ha desarrollado políticas que permitan estimular la producción, sino que ha dejado a los productores solos. Sí, A sí, pesar del senador de las políticas para convertir a Chile en una potencia agroalimentaria, que se habló mucho en el primer gobierno de eso la presidenta Bachelet, en el primer gobierno del nunca, presidente Piñera. nunca fue cierto, Verónica. Nunca fue cierto. Eso fue un eslogan que tenía una buena intención porque teníamos y seguimos teniendo condiciones para efectivamente, dentro del pequeño tamaño que somos, podemos tener no solamente la capacidad de producir muchísimo más, sino que además en contratemporada. Miren lo que ha pasado, por ejemplo, con los kiwis. Los kiwis no son nuestros, son australianos, ¿no? Lo que ha pasado con la cereza. ¿Por qué parten las cerezas? ¿O por qué parten los espárragos? En el boom del tiempo, los espárragos. Es porque nuestro clima y nuestra condición productiva calza justo cuando a otros países del hemisferio norte dejan de producir y hay otros países tan grandes como los países asiáticos del Asia profunda, China particularmente, no saben de dónde comprar. Por lo tanto, Chile encaja en 1 o 2 meses en donde podemos entrar con nuestros productos sin mayor competencia. Ese tipo de estrategias que en algún momento se siguió ya hace un par de décadas, la verdad es que hoy día los productores, los exportadores, los productores y los exportadores la hacen por sí mismos y por sí solos. No hay una política pública. Y respecto del consumo interno, peor. Porque lo que ha venido pasando, Verónica, cuando uno, a ver, y aquí hago un paréntesis, yo he sido parlamentario de la Comisión de Agricultura desde que soy diputado del año 2014 y hoy día presido la Comisión de Agricultura del Senado. Y siempre hemos reclamado lo mismo. ¿En qué momento nuestro país y las principales autoridades dicen que la ruralidad, que es mucho más que la producción agrícola o la producción pecuaria o la producción forestal? Estoy hablando de la vida en el campo. Estoy hablando de ese porcentaje de población que alguna vez se lo escuché a una autoridad que me dijo, bueno, pero ¿qué te preocupas tanto si hoy día la población rural en Chile es menos del 10% de acuerdo al censo? Me acuerdo bien del año 2000, en ese tiempo era 12. 2012. Claro. 2012. Senador, y desde el Parlamento, ¿qué se puede hacer? ¿Hay alguna manera de apoyar iniciativas legales? Porque Sí, una cosa es decirle a la autoridad que está haciéndolo sí, mal y otra cosa es ver de qué manera se puede sí, apoyar efectivamente eso suceda. pero con mucha limitación, Verónica. Y si me permite un solo segundo para poder cerrar la idea anterior. Exacto. En el censo, por una cuestión de convención, lo urbano y lo rural es una cierta cantidad de habitantes. Eran 2.500, lo subieron a 2.000. Si son menos de 5.000, hoy día es rural. Si es más, es urbano. Es una cuestión de convención. Pero de acuerdo a la OCDE, en Chile no es el 9% del mundo que se relaciona con el mundo rural, sino que es el 25% de la población, porque en el caso de la región de los ríos, o la Araucanía, o los lagos, o Aysén, alguien pudiera decir que una comuna que no sea la ciudad capital regional no tiene influencia rural, pero la tiene por lejos. Todo el comercio gira en torno a la gente que vive en el campo y que va a la ciudad a comprar, o a los pequeños pueblos. La ruralidad mueve la economía, pero también una forma de vida. Y ese tema no se está resolviendo. Al revés, hoy día ya hay un debate. Se nos fue ahí su señal, senador. De fija, en fin. Bueno, ese es un tema. Pero respecto de la producción, los productores chilenos hace rato que están diciendo no queremos una protección que pueda ser calificada como dumping dentro del contexto de la Organización Mundial de Comercio. Solamente queremos que nos dejen competir en buena lid, sin distorsiones. Pero hemos tenido un país que, de verdad, esto duele, Verónica. Tenemos un país en donde hay grandes empresarios que han abusado.
se han coludido con los remedios, con el papel confort, con los pollos, y ahí ha habido colusión demostrada y han terminado entre clases de ética y unas multas ridículas. Pero sigue habiendo una concentración que no permite, en el caso de los intermediarios, que haya un desarrollo real y ¿Y qué podemos potente hacer de la frente a producción eso, agrícola. senador? Porque el Bueno, caso puntual de las papas es hoy, desde la Sociedad Nacional de Agricultura han señalado que hay un caso coyuntural, se sembró menos papas este año, se vendieron todas, según ellos hay un problema de mercado. Pero ¿qué se puede hacer para que esto no nos vuelva a pasar y no nos pase con otros productos? Porque la situación no va a cambiar mucho según lo que usted está describiendo, ¿cierto? Se nos fue ahí la señal del senador Flores. ¿Senador, me escucha? ¿Sí? Se nos cayó la señal del senador Flores, estamos conversando con él acerca de la realidad que está sucediendo hoy en nuestro país con el caso de las papas puntualmente, pero él habla de una crisis también o de un abandono de la ruralidad y de la producción agrícola. Dice que no hay incentivos, que no hay apoyo, que no hay valoración del mundo rural para la producción de esto y que eso pone en riesgo la garantización de producir alimentos para nuestra comunidad. Y también ha establecido en esta conversación muy claramente que a su juicio no hay colusión, como ha señalado el ministro de Agricultura y como también respondieron desde la Sociedad Nacional de Agricultura señalando que era una palabra un poco dura, que no estaba eso ocurriendo. Senadora, ahí nos escucha, se nos cayó la sí, señal. Sí, sí, yo le algo pasó. preguntaba, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si este diagnóstico que usted hace y que lo ha repetido muchísimas veces, se lo hemos escuchado y no cabe más que coincidir, ¿cierto? Sobre todo los que vivimos en el sur. Pero Sí. ¿qué se hace? ¿Qué se puede hacer del Parlamento? ¿Qué se puede hacer más Bueno, allá de manifestarlo? Desde el Parlamento poco, Verónica, porque tal como está hoy día el orden constitucional, los parlamentarios, seamos diputados o senadores, no tenemos atribuciones para definir materias que involucren presupuesto público, ni tampoco en materias que involucren un reordenamiento institucional. No podemos crear una institución, ni modificarla, ni suprimirla, y tampoco podemos definir acciones que involucren presupuesto público porque eso pasa a ser inadmisible o inconstitucional. Entonces la manija la tiene el gobierno. Y le hemos estado diciendo a los sucesivos gobiernos, respondan una pregunta. ¿Quieren que de verdad se desarrolle la agricultura y que la gente que vive en el campo y del campo sigan produciendo y viviendo en el campo y del campo? Bueno, esa pregunta no está contestada. Se la hice al ministro Furche, se la hice en el gobierno Bachelet II, se la hice al ministro Walker en el gobierno de Piñera II y se la hago al ministro Valenzuela ahora. Porque para eso hay que definir políticas públicas y no se trata ni de sobreproteger, ni... No, se trata sencillamente, mire, en Uruguay, un país eminentemente ganadero, con muchas dificultades de agua, lo mismo que en Argentina, con todas las dificultades económicas y políticas que tiene, tomaron una decisión hace años atrás, que en el caso argentino, de subir de 50 millones las cabezas de ganado a 55 millones. Y están estimulando eso. Nosotros, desde que yo estudié medicina veterinaria hace hartos años atrás, siempre supe que la masa ganadera chilena bovina era alrededor de 4 millones de cabezas y vienen picadas hacia abajo. Hoy día creo que estamos apenas arribita a los 2 millones. Y hace un par de años atrás, cuando hice este reclamo, se habían mandado 1 millón al matadero y la mitad de esas eran hembras. Eso no es sustentable por ninguna parte. ¿Y qué es lo que ocurría en contraposición? Todos los años, de los últimos 10 años, aparecen en la prensa los importadores, que son empresarios, comerciantes, no son ni productores ni consumidores, celebrando que han batido récord en importación de carne. Tuvimos un récord de importación de leche en polvo y con eso se estaba sustituyendo la producción nacional y matando las lecherías. Por otro lado, los conflictos en la macrozona sur han hecho que se hayan se hayan dejado de sembrar y plantar más de 1.400.000 hectáreas en Chile. Por otro lado, la irrupción de familias viviendo en el campo, parcelas de grado, también ha afectado. O sea, hay un conjunto de situaciones que hacen que la ruralidad y la capacidad enorme de producir que tiene Chile hoy día esté cada vez achicándose. Y en el caso de las papas, Verónica, para cerrar esto, hace un par de años atrás, no estoy hablando de hace 30 años, no, estoy hablando del 2016, 2017. 6 años atrás, en Chile se sembraban 50.000 hectáreas de papa.
hoy día estamos en alrededor de 23, 24 mil, cifras de ODEPA de ahora, 24 mil hectáreas, o sea, menos de la mitad, con 20 mil productores atomizados, la mayoría chiquititos que tienen menos de 5 hectáreas. Y por lo tanto, nadie podría hablar de corrupción, ni mucho menos. Es imposible. Que algún intermediario haya querido pasarse listo, sí. Además, los productores de papa la han venido pasando mal, porque hemos sido malos competidores frente a importaciones que de pronto van ocupando stocks de distintos lados y que han tenido algunas decisiones que son de políticas públicas en otros países donde los apoyan para producir y producen más y por lo tanto tienen más stock y después lo venden más barato, que fue lo que pasó con el queso hace años atrás cuando el kilo de queso llegaba a Osorno a 1.600 pesos y en el país donde producían ese queso que lo vendían puesto en Chile a 1.600 pesos le costaba como 6.000 pesos producir. Entonces la pregunta es, a ver, ¿y qué pasó aquí? ¿Esto no es dumping? ¿Esto no es una distorsión del mercado? Ahora, y al consumidor nada. O sea, el precio llegaba, pero al consumidor seguía llegando a 6.000 pesos el kilo. O sea, el mercado nacional se distorsiona y nadie lo corrige. Y eso sí es deber de quien administra el Estado, del gobierno de turno. También el gobierno de turno tiene el deber de una decisión política siempre, pero tiene el deber de que en el caso de seguridad alimentaria, que fue tan patente en pandemia, efectivamente hayan medidas que sean no solamente aplicables, sino que además se cumplan, pues. Cuando empezó la pandemia, Corea cerró las exportaciones de arroz, lo mismo hizo la India para asegurar a su gente. Y nosotros lo que hicimos fue no dar ninguna condición, ni de tasa de interés, ni de crédito, ni de aseguramiento de insumos, etcétera, 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 para que nuestros productores se puedan defender y los dejamos solos. Eso es lo que está pasando. Chile ha dejado solos a los productores en un mercado en donde ni siquiera pueden competir en justa lid. Los dejaron solos en un mercado completamente distorsionado. Senador, ya se nos está yendo el tiempo y dos consultas para terminar. Una, la medida del gobierno de importar papas de inmediato, ¿cierto? Y esa actitud que de alguna manera refleja lo que usted está señalando. Y la otra, que se ha criticado que se han centrado las políticas en los pequeños agricultores, usted decía recién atomizado. ¿Qué tan sustentable es eso en el tiempo? Ninguno, no tiene sustento. No tiene sustento. Sin embargo, ahí está la mayor parte del presupuesto, ¿cierto? Mire, estaba revisando una cifra, Verónica. ¿Sabe cuánta papa se consume en Chile? Ahora, nosotros somos como país el segundo país más consumidor de trigo en el mundo. No hay un solo país consume más harina y más pan que nosotros. Sin embargo, la curva, hace 30 años atrás, nosotros producíamos el 80% del trigo que consumimos. Hoy día ni siquiera llegamos al 45% del trigo. O sea, todo el trigo que se siembra en Chile y se cosecha en Chile da como para 3 o 4 meses. El resto de los meses del año hay que importar. El segundo producto más consumido en Chile por las familias chilenas es la papa. Y la papa requiere, para poder abastecer ese consumo, de 1.300.000 toneladas. Y hoy día se han anunciado, vienen papas. 200 toneladas. 200 toneladas es un suspiro. Además, dicho sea de paso, ahí mismo en Río Bueno, en la región de Los Ríos, se instaló un poder comprador de papa, pero que no es la papa que conocemos. Es otro tipo de papas, ahí está. Se nos está yendo su señal, senador, nuevamente. Vamos a despedirnos ya del senador Flores porque se nos fue nuevamente su señal. Y él estaba advirtiéndonos precisamente sobre la falta de una política agrícola. Senador, se nos fue el tiempo y nos cortamos justo ahí. Bueno. Nos despedimos, le agradecemos muchísimo esta conversación. Vamos a estar, por supuesto, atentos a ver a qué contesta el ministro también a todas estas sugerencias, a todas estas críticas que están haciendo. Le hemos dicho que se equivocó. Le hemos dicho que se equivocó. Hagamos políticas públicas y las 200 toneladas va a ser para un picoteo de hinchada. Eso no, la verdad es que no resuelve absolutamente nada. Y él respondió que va a hacer caso, ¿no? ¿O no respondió? Estamos en eso. Yo tengo comisión de agricultura mañana, pero tenemos una sesión especial ahora a las 12 del día
para ver el tema de la inundación y las medidas que deben tomarse, Exacto. no para resolver el problema del barro, para ver cómo resolvemos el problema de la reinstalación de los sistemas de riego, porque de otra manera sí podemos tener un problema súper serio en abastecimiento de hortalizas, porque la temporada ya está que parte y las obras de infraestructura están destruidas. Entonces, ahí tenemos una sesión especial ahora al mediodía. Exacto. Vamos a estar atentos a eso. Muchísimas gracias por esta conversación, senador. Muy buenos días. Encantado. Chao. Chao. Hablábamos con el senador Iván Flores sobre esta temática tan importante relacionada con la alimentación, donde también los consumidores juegan un rol importante prefiriendo productos nacionales. Los invitamos a ustedes a estar atentos a este tema que cruza todo nuestro país, nuestras mesas, ¿cierto? Diarias. Buenos días, muchas gracias.